En el Perú hubo un hombre que no estudió en universidades, pero terminó enseñándole a pensar a todo un país. ¿Cómo alguien sin estudios formales logra eso? Porque aprendió donde pocos miran, en la vida misma. Su nombre fue José Carlos Mariátegui. Nació el 14 de junio de 1894 en Moquegua. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, la ausencia de su padre y un accidente que cambiaría todo. A los 8 años, una lesión en la pierna lo obligó a pasar largos años en reposo. Mientras otros niños corrían, él leía. Y en ese silencio forzado, empezó a formarse una mente crítica, analítica, casi preclara. O sea, ¿su educación fue distinta? Exacto. No tuvo una formación académica tradicional, fue autodidacta. Y eso le permitió pensar sin límites, sin dogmas, con una lucidez insoslayable. A los 14 años, empezó a trabajar en el diario La Prensa. Ahí, entre tinta y máquinas, descubre su talento. Escribe bajo el seudónimo de Juan Croniquer. Se rodea de intelectuales como Abraham Valdelomar. Vive una etapa bohemia, estética, pero aún sin rumbo político claro. Con el tiempo, él mismo llamaría esa etapa su edad de piedra. Pero todo cambia en 1919. El Perú empieza a despertar. Las huelgas obreras, la lucha por las 8 horas, la calle se convierte en una escuela y Mariátegui deja de ser un observador para convertirse en protagonista. Funda el diario La Razón, defendiendo a trabajadores y estudiantes, lo que lo pone en la mira del gobierno de Augusto B. Leguía. Y ahí viene el castigo de enviarlo a Europa en un exilio disfrazado de oportunidad. Sí, pero fue el mejor que pudo recibir. En Italia presencia una sociedad en crisis. Ve el surgimiento del fascismo, pero también la fuerza del movimiento obrero. Entra en contacto con ideas de Antonio Gramsci y Georges Sorel. Pero al regresar al Perú en 1923, su cuerpo vuelve a fallar. En 1924 pierde una pierna y queda en silla de ruedas. ¿Y eso lo detuvo? Todo lo contrario, lo impulsó. Desde esa limitación física, construyó una de las obras más importantes del pensamiento peruano. En 1926, funda la revista Amauta. No era solo una publicación, era una revolución cultural. Ahí se integraban el arte, la política, el pensamiento indígena y las ideas más avanzadas del mundo en una propuesta profundamente ecuménica. 2 años después, en 1928, publica 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Ese mismo año funda el Partido Socialista Peruano, alejándose de Víctor Raúl Haya de la Torre. No quería seguir modelos ajenos, quería construir uno propio, auténtico, profundamente peruano. En 1929 impulsa la creación de la CGTP, uniendo a trabajadores en una lucha común, pero el poder reacciona. Persecuciones, censura, allanamientos. Aún así, no se detiene. Planea irse a Argentina, continuar su lucha, pero su salud ya no resiste. En 1930, con solo 35 años, muere en Lima. ¿Y ahí termina todo? No, ahí empieza, porque su pensamiento no era para su época, era para el futuro. Hoy, muchas de las cosas que él denunció siguen vigentes y muchas de las ideas que propuso siguen siendo necesarias. Mariátegui no fue solo un escritor, fue un pensador telúrico, conectado con la raíz misma del Perú. No buscó copiar el mundo, quiso interpretarlo desde aquí. Y así se cierra su historia.